Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos escuchan a esta hora aquí en la radio de la Universidad del Biobío? Hoy continuamos con la serie de programas que estamos desarrollando en conjunto del Centro de Estudios Ñubles e Innova Fosis sobre el programa de Comunas sin Violencia hacia la Mujer. Y hoy tenemos como invitada muy especial para hablar sobre estos temas a la doctora en psicología Soledad Martínez Labrín. Ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales, docente de la Escuela de Psicología, y sus principales áreas de investigación son la docencia de género, psicología social, investigación cualitativa. Este programa está en conjunto, esta transmisión, con la radio Cómplices del Carmen y la voz de Yungay, a quienes también les enviamos un gran saludo. Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de la radio. Ok, Mauricio, muy agradecida por tu invitación y bueno, espero que todos y todas estén muy bien. Bueno, este es el tercer capítulo que tenemos sobre este programa de Comunas sin Violencia hacia la Mujer y lo estamos centrando en temas específicos. Ya en una oportunidad pasada habíamos hablado sobre el empoderamiento, porque uno de los puntos principales de este programa es hablar sobre estos temas específicos. El empoderamiento lo discutimos bastante con Soledad y nos abrió la mente a una cantidad de temas y tópicos interesantes. Y el programa de hoy está dedicado a la crianza preventiva de la violencia de género, un tema bien relevante e importante porque la violencia de género está disparado, como habíamos visto en los programas pasados, y yo creo que es un tema que tiene que empezar a discutirse para empezar a detenerlo, y obviamente una crianza preventiva sería una de las grandes soluciones. Soledad, ¿qué es la violencia de género? Empecemos con los conceptos más generales de esto. ¿A cómo le podemos darle un rostro a lo que significa la violencia de género? Bueno, Mauricio, la violencia de género es toda conducta, toda acción o omisión, ¿no es cierto?, que cause un daño en una persona por razón de su género. Entonces, claro, esta es una definición un poco cortita, pero suficiente, digamos, por el momento. Ahora, hay que pensar que ¿qué significa razón de su género? Significa, en el caso de cuando nosotros pensamos en mujeres y hombres, significa por ser mujer, por el hecho de ser mujer. Porque la violencia de género más común y más frecuente es la violencia contra las mujeres. Pero también hay otras violencias de género, por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay un tratamiento injusto o inclusive golpes, ¿no es cierto?, maltrato e inclusive la muerte de personas trans o de personas que tienen una expresión de género que es distinta de la que una cultura machista nos enseña que tendría que ser, digamos, hombre y mujer solamente. Entonces, esas también son violencias de género, y entonces hay que decir que esta es una violencia que surge de una idea machista de lo que tiene que ser una persona, ¿no? Muy rígida, y una idea también estereotipada respecto de qué es lo que tiene que ser una persona, digamos, y normalmente se piensa hombre y mujer, y las mujeres con unas características muy reducida y también los hombres con características muy reducidas. Porque claro, o sea, si hay una violencia, si es la intolerancia es hacia la mujer, pues obviamente me imagino que todos los géneros también van a caer dentro de este estigma, y ahí entonces estaríamos creando un círculo vicioso de un machismo, por así decirlo, ¿no? Que es donde no se tolera a lo diferente, o donde podemos decirle que quiere dominarlo. ¿Es una dominación? Sí, puede expresarse como una dominación, también puede ser una forma de acallarlo, ¿no? De ocultarlo. Mira, en otros programas hemos hablado acerca del miedo que producen estas diferencias o estas formas nuevas de expresarse. Muchas veces está como la sensación de que el otro no debiera expresarse libremente, ¿no? Por ser distinto. Que si yo veo una persona trans, por ejemplo, esa persona no debiera estar transitando en la calle. Que una mujer, por ejemplo, no debiera estar a las 3 de la mañana transitando en la calle. Entonces, la violencia también no solo tiene que ver con la dominación directa, sino también con el acallamiento de la libertad de esas personas, ¿no?
O sea, ¿cómo podríamos empezar a aprender sobre evitar la violencia de género, Soledad? Porque esto a la larga es lo que habíamos hablado también, hace parte de la educación. Esto tiene que Sí. empezar desde las bases. ¿Y Mm. cómo podríamos empezar ese proceso? Bueno, hay distintas estrategias y hay distintos espacios en donde esto se hace. Sabemos, los psicólogos y psicólogas sabemos, ¿no es cierto?, que existen distintas formas de socialización y distintos grupos que socializan. Miren, hoy día en la vida cotidiana es imposible que un niño o una niña no se socialice con todo lo que le rodea. Todo, absolutamente todo. Desde que prende la televisión, mira las redes sociales, acompaña por la calle a su familia, conversa con su familia, el desayuno, el almuerzo, va a la escuela. Todos esos procesos, todos esos espacios le enseñan al niño o la niña las cosas más importantes, que son cómo vivir con otros y cómo convivir en el mundo. Ya. Y esas son las cosas que tenemos que aprender a hacer, no porque nos salió por casualidad, sino que tenemos que aprender a hacerlas pensando y reflexionando qué es lo que queremos lograr. Si nosotras como mamás, papás, profesoras, hermanas, primas, quien sea que rodeamos a niños y niñas, queremos que ese niño y niña tenga un pensamiento abierto, sea feliz, reclame sus derechos, se sienta cómodo y cómoda consigo mismo, con su cuerpo, con sus opciones de vida, entonces tenemos que generar espacios en donde eso empiece desde el principio, ¿no? Desde la infancia. Tenemos que escuchar a los niños y niñas, tenemos que dejar que los niños y niñas se expresen como quieran. Cuando nosotros le decimos a un niño o niña, hola, vemos a un niño, ¿qué niñita te gusta? Eso estamos poniendo esquemas adultos en el niño. Estamos suponiendo además que ese niño es heterosexual, lo cual es un supuesto que está basado en mi forma de ver las cosas y no en ese niño o niña. Entonces, hay una serie de cosas que hacemos los adultos y adultas, que lo hacemos sin pensar, lamentablemente, y entiendo, y aquí quiero decir, sin mala intención, ¿no? No hay mala intención detrás de eso. Pero lamentablemente son esas acciones sutiles, esas que ocurren de manera casual, las que van quedando más improntadas en los niños y niñas, ¿no? Y esas son las que les enseñan cómo es la vida. Y si yo le digo a un niño cada vez que lo veo, oye, ¿tenés polola? Lo que estoy diciéndole es, tienes que tener polola. Y no voy a aceptar en ningún momento que me digan, no tío, tengo un pololo. Porque eso va a romper este supuesto que tengo de ti y el niño aprende eso. Ahora, eso es enseñar también que solamente hay una posibilidad para el amor, por ejemplo, o para la pareja. Y eso es restringir la vida de los niños y niñas. Ahora, eso implica que tenemos que estar reflexionando. Las personas adultas no somos perfectas, cometemos errores, tenemos prejuicios, somos machistas, casi todas las personas, porque vivimos en un sistema machista. Pero eso no nos disculpa de no hacer buenas reflexiones, de no estar pensando en lo que hacemos y en lo que decimos constantemente. Y esa es la clave, no ser perfecto, pero sí ser reflexivo. Entonces cuando yo le voy a decir, le puedo decir, oye, ¿sabes que yo te he dicho tantas veces si tenés polola? Qué tontera la mía, porque podrías no tener polola o podrías en el futuro pensar otra cosa, te fijas, o tener un pololo, si yo me siento con la tranquilidad de decirlo, porque hay personas que le tienen susto a ese tipo de cosas, ¿no? Y eso hace inclusive reconocer que me puedo equivocar, ¿no? Que yo dije esto la vez pasada, pero ahora lo estuve pensando y no es tan correcto lo que dije y quiero contarte por qué reflexioné esto o qué me hace pensar esto. Otra cosa, y disculpa que me extienda aquí porque yo creo que es importante, es analizar con los niños y niñas los hechos de la vida cotidiana, porque muchas veces los niños y niñas también tienen una capacidad de reflexión que a veces es mejor que la de los adultos y adultas. Entonces de repente tú ves una noticia sobre femicidio, por ejemplo, y la idea no es apagar la tele o que los niños no escuchen o nada, no pasó nada, o hablarles de eufemismo a los niños. Hay que hablar las cosas como ocurren. Si la vida cotidiana es cruda y es bonita, tiene de todo. Y es bueno que los niños y niñas se socializan en esa realidad. Ahora, lo importante es mediar, es conversar, decir, ¿qué te parece, hijo? Mira, lo que pasó acá fue por esto, o hija, esto pasó así, esto no es bueno que pase, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees tú?
¿Cómo podríamos hacer, crees tú, para que esto no vuelva a ocurrir? Ese tipo de conversaciones por sí misma ya es nutritiva y es sana y es preventiva, porque instala la idea de que la vida hay que reflexionarla, no se vive de manera automática, sino que uno puede ir pensando y aprendiendo cotidianamente de todo lo que ocurre. O sea, el primer paso sería uno empezar a reflexionar uno mismo, porque Lógico. nosotros estamos repitiendo lo mismo, como lo que nos hicieron nuestros padres, nosotros lo asumimos y empezamos y tenemos que parar esa cadena, ¿no? Las mismas frases de que los niños no lloran. Los niños no lloran. Y ahí uno ya lo está marcando, pero eso lo escuchó uno también. Y la idea sería como parar ese proceso e invitar a los niños a reflexionar. Eso me parece maravilloso dentro de lo que estás explicando. ¿Cuáles son esas pautas de crianza que promueven la violencia de género, Soledad? Bueno, nosotros hablamos siempre de la crianza autoritaria. Cuando nosotros decimos que se promueve la violencia de género en una familia o en un espacio familiar, estamos hablando de la crianza autoritaria. Una crianza autoritaria que es la que va a generar más fácilmente personas violentas. Es una crianza donde el padre o la madre o la persona que cría, porque a veces no cría el padre o la madre, ¿no es cierto? La persona que cría es una persona que dicta reglas, no conversa las reglas, no las acuerda en conjunto, las dicta. Segundo, no admite réplica. Es una persona que es rígida con las reglas, con la aplicación de las reglas, que no admite excepciones, que no explica la razón por la cual una regla se instala, porque tú podrías no necesariamente conversar las reglas con tu hijo, que sería lo ideal, ¿no? O con los niños y niñas, acordar las reglas que van a servir para que convivamos en la casa. Pero si hay alguna que hay que imponer, entre comillas, habría que explicar siempre la razón, y la razón tiene que ser real, digamos, tiene que servir esa regla para algo. Una razón no puede ser porque yo soy el papá o porque yo lo digo. Eso es autoritario. ¿Te fijas? Siempre la reflexión es una clave súper importante para que los niños y niñas crezcan en esta sensación de que tengo derecho a ser escuchado, a ser escuchada, y además los problemas, las situaciones se arreglan conversando, no imponiendo. También un padre, una madre o una persona que cuida o que cría autoritaria es una persona que habla poco, que conversa poco, que normalmente contesta en monosílabos. Entonces es una persona que desarrolla poco conversación con los niños y niñas. También es una persona que tiene un humor que es unilateral, digamos, él se ríe de los niños, pero no se ríe con los niños y las niñas, ¿te fijas? Ese tipo de cosas que eran muy habituales antes, ¿no? Yo misma fui criada en una familia en donde el papá decía, golpea la mesa y decía, se come la comida porque aquí mando yo, y no había nada más que decir, o sea, argumentos ninguno. Bueno, eso es, por supuesto, la semilla de una crianza que tiende a la violencia, ¿no? A resolver los conflictos violentamente. Entonces aquí la clave es la reflexión conjunta. Es bien difícil lo que estás planteando, porque claro, todo lo tenemos como involucrado y va a ser bien difícil hacer el clic y darse cuenta de que hay que parar, y que la crianza, si no queremos que esto se siga perpetuando a futuro y que queremos un cambio real en la sociedad, el primer cambio es nuestra propia reflexión, darnos cuenta que aunque queramos mucho a nuestros padres, tenemos que cuestionar esa crianza que tuvimos con anterioridad y decirle, bueno, hasta aquí llega, porque hay que reconocerlo. Yo repito lo mismo que hacía mi padre y se lo repito a mi hijo, y mi hijo es de esta generación, y yo ahora me doy cuenta con lo que tú dices, que yo también estoy cometiendo errores y que es un momento de cambiar. Soledad, ¿cómo tendría que ser una crianza que prevenga la violencia de género? Ok, una crianza que previene es una crianza democrática, así nosotros le llamamos. Una crianza democrática es una crianza en la cual las reglas, las normas que se van a instalar en la casa se conversan en conjunto, se deciden en conjunto, tienen una razón de ser que tiene que ver con la convivencia, son flexibles, esas normas se cambian si está todo el mundo de acuerdo que se cambien, hay humor, hay conversación. En una casa en donde se le pregunta a los niños y niñas y todas las personas cuentan cómo les fue, cómo están, cómo se sienten,
hay espacio para disentir, para decir que no, para no estar de acuerdo. Eso también es muy importante. Y ese disentimiento tiene que estar expresado de manera respetuosa. No es no estar de acuerdo y te pateo, o no estoy de acuerdo y te tiro algo, sino que no estoy de acuerdo, te lo digo, y tú me preguntas por qué, yo te explico y llegamos a un acuerdo al final. También es una familia en donde se promueve una cultura de paz, decimos nosotros. Es una familia en la cual se reconocen los padres y madres como seres falibles, que cometen errores y son capaces de pedir disculpas por esos errores. Eso es bien importante. O sea, si uno no hace todo bien y cuando lo hace mal, normalmente un papá o una mamá se queda piola, calladito. No, pues la idea sería, oye, ¿sabes que el otro día hice tal cosa, hijo o hija, y yo creo que me equivoqué, quiero pedirte disculpas y lo voy a hacer distinto? O te hice sentir mal, cuéntame, ¿cómo crees tú que podría hacerlo en el futuro para que no te sientas mal? ¿Cómo lo podríamos hacer? Dime tú qué puedo hacer y vamos negociando. O sea, yo creo que aquí lo relacional es fundamental, ¿no? Entender que el niño y la niña son personas y como personas tienen derecho a ser escuchadas y a tener su propia voz. Ahora, un tema importante, y ahora le pongo el tema de género, es también comprender las maneras distintas de vivir que tienen las personas y cómo esas maneras distintas nos enriquecen como sociedad. Porque no se trata de tolerar a las otras personas, se trata de promover que las personas expresen quiénes son. O sea, yo no solo... Hay un poeta muy argentino que dice algo muy lindo: nosotros no queremos que nos toleren, queremos que nos deseen, ¿no? Y eso es un poco, es decir, yo no es que me aguante que el vecino sea homosexual, es que me parece estupendo que el vecino sea homosexual, porque entonces en esas diferencias de vida crecemos todos y todas, ¿no? Y aprendemos de las formas de vivir distintas y aprendemos de las culturas distintas. Si yo tengo un vecino haitiano, genial vecino haitiano, porque voy a aprender de esa cultura, de esa persona. Yo creo que nos falta eso, nos falta pasar de la tolerancia, porque la tolerancia está sentada en un trono, como decir, ya, pasa, te dejo pasar. Pero no es un trono, ¿no? Yo creo que una clave es empezar a sentir que todas las personas somos iguales en dignidad, pero somos distintas en forma de vida, y esa diferencia nos hace crecer, y eso hay que demostrárselo a los niños y niñas. Escucharlos también, eso Sí. es bien, bien importante. Soledad, es tan difícil lo que tú dices, y es tan lógico. O sea, tiene Sí, tanto claro. sentido común, pero es tan difícil incorporarlo. ¿Qué puede hacer la sociedad para prevenir la violencia de género desde la infancia? ¿Tú qué crees que podrían hacerse? ¿Qué políticas podrían implementarse? ¿Qué cambios sociales se tienen que hacer? Sí, yo creo que falta muchísimo en educación todavía, ¿eh? En educación no hay una buena implementación, ni hay una coherente implementación de políticas de género. Tampoco hay una educación sexual integral. Nosotros, acuérdate que además el proyecto de ley falló y no tenemos una educación sexual integral que desde la más tierna infancia le enseña a los niños y niñas, ¿no es cierto? Cuáles son las distintas formas y lo bueno que es que haya distintas formas de amor, de placer, de todo, ¿no? También creo que deberíamos ser las personas más defensoras de una cultura libre de sexismo. Yo lo mostraba el otro día en una charla. Hay publicidad realmente asquerosa. Hay publicidad que llega a ser pedófila. O sea, a las niñas muy pequeñas o mujeres muy jóvenes, muy adolescentes, están paños menores o hipersexualizadas, y la gente lo encuentra gracioso o lo pasa de largo. Y esas cosas como culturas socializan a los niños y niñas. El humor socializa, la música socializa. De modo que tendríamos que estar pendientes de esas cosas. Ahora, yo creo que la clave no es aislar a los niños y niñas de la cultura popular, sino que mediar reflexivamente esa cultura popular con los niños y niñas. O sea, si yo voy a ver, si está la novela en la televisión y los niños y niñas tienen acceso a ver la novela, bueno, ¿qué diablo? Lo que tengo que hacer es sentarme a ver la novela con los niños y niños, analizar la novela y comprender cuáles son las ideas
que son nocivas respecto de ser hombre, ser mujer, etcétera, etcétera, que aparecen en la novela, cosa que yo dejo instalado en mis niños y niñas la posibilidad de volver a ver una novela en el futuro con una mirada crítica, con herramientas instaladas para poder entender esa realidad críticamente. Y eso yo creo que es una tarea. Ahora, yo creo que es una tarea de todos, de los adultos y adultas también, ¿no? Que empecemos a mirar las cosas con un ojo más crítico y no simplemente como formas de entretención, porque nada es inocuo. Todo tiene un efecto en las personas y en la forma de vivir. Lo importante es que tengamos la capacidad reflexiva y darnos cuenta cuáles son esos efectos. Soledad, ¿tú crees que después del mayo del 2018, del movimiento feminista que ha logrado tantas cosas hasta el minuto, ha habido un avance más sustancial de la sociedad o todavía le falta darse cuenta de más cosas? Mira, la verdad es que yo creo que ha habido avance, lógico. ¿En qué cosas yo me he dado cuenta que hay avances? Por ejemplo, hay muchas más organizaciones de mujeres jóvenes haciendo cosas específicas de género. Bueno, ni hablar que las marchas y las manifestaciones son siempre mucho más multitudinarias de lo que eran antes. Es un tema que se habla más también, ¿no? Se habla mucho más. Obviamente tenemos mucho por caminar todavía, pero estos movimientos abren la discusión. Por lo menos estas cosas se discuten. Mira, inclusive quienes son detractores y detractoras de estas ideas han tenido que empezar a pensar en estas ideas para ser detractores y detractoras, y eso ya es un avance, por supuesto. Entonces yo creo que sin duda 2018 ha tenido efectos muy importantes. Lo que sí creo yo que como toda ola en el feminismo va a tener un proceso, está teniendo también un proceso de retrotracción que hay que tratar un poco de evitar, manteniendo estos discursos vivos y siguiendo, digamos, con la reflexión constante. Y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son uno de los donde se educa, por así decirlo, donde se aprenden muchas cosas. Tú bien lo mencionabas, que se erotizan a los niños y que eso es uno de los grandes problemas. ¿No has visto un avance? ¿No se ven como esa intención de avanzar en este proceso? Mira, la verdad es que tengo que reconocer que no tengo un contacto cotidiano con los medios de comunicación, entonces no lo sé. Pero en general, en los medios en los que me muevo, que son más bien de repente redes sociales y ese tipo de cosas, reconozco mayor conciencia de las personas sobre estos temas. Creo yo que falta mucho todavía permear la cultura popular, eso es cierto. Pero tengo que reconocer allí que la cultura popular en este momento hace mucho tiempo que no estoy, digamos, metida en ese ámbito, por lo tanto no sabría. Lo que sí me he dado cuenta es que hay mucho movimiento ciudadano, mucho más de lo que había antes, para denunciar publicidad sexista, por ejemplo, porque en esas redes sí me muevo. Y ahí he visto que hay mucha más rapidez. Oye, ayer salió el comercial, por ejemplo, de tal cerveza. Mira, un ejemplo súper interesante es la cerveza báltica. Fíjate que las cervezas han sido, durante mucho tiempo, el reducto más machista de publicidad. Y hace más o menos un mes y medio empezó a aparecer en la cerveza báltica una publicidad que es a favor del movimiento feminista y aparecen, de hecho, en las marchas. Dice, se lo mostré hace poco a estudiantes en una clase, Báltica le gusta a las mujeres de la calle, una cosa así, hay una marcha así, igual hay un doble discurso ahí, ¿no? Sí. Obviamente hay un doble discurso. En otro dice, nos gustan las mujeres empoderadas, ¿no? Y hay mujeres que están bebiendo juntas, digamos. Y claro, hay algunas torsiones. Sin embargo, el mercado tiene las características de la cooptación de los discursos, ¿no? Aparecen una nueva idea y el mercado la toma porque se da cuenta que prendió la idea, ¿no es cierto? Como es el caso del feminismo, y la usa para vender. Ahora, a veces eso lo hace, digamos, y genera un efecto positivo, socializador positivo, pero otras veces genera un efecto que sigue siendo el mismo de siempre. Y ahí somos las personas adultas
las que tenemos que estar pendientes y acompañar a mirar ese tipo de productos con los niños y las niñas, porque mira, tú podrías en tu casa apagar la tele, pero ese niño y esa niña va a conversar en el jardín infantil o en la escuela con niños que sí vieron la tele, ¿no? Y por lo tanto ese producto, digamos, igual va a socializar a tu hijo o a tu hija. Entonces la idea no es aislar a los niños de la vida, del mundo de la vida, sino que es que aprendan a vivir en el mundo de la vida con un ojo crítico y con una capacidad más autónoma de pensamiento. La doctora Soledad Martínez Labrín, conversando sobre la crianza preventiva y la violencia de género. Soledad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta transmisión conjunta con la Radio Cómplices del Carmen y La Voz de Yungay y la Radio VB. Así que muchas gracias, Soledad, por habernos dado este espacio de tiempo para conversar de este tema tan interesante. Muchas gracias a ti, Mauricio, y a todos los auditores y auditoras de la radio. Un mensaje final. ¿Puedes entregar algo que le dé fuerza a los padres para que podamos seguir adelante en nuestra crianza, a ver si cambiamos esta estructura social? Que la crianza, aprender a criar es un proceso. Usted no es buen padre o mal padre, o buena madre o mala madre, sino que está en proceso de aprendizaje. Tómeselo como aprender todos los días con su hijo e hija, que le van a enseñar mucho, y eso creo que es una clave, dejarse también transformar por la relación con los niños y niñas y aprender. Si nadie nació sabiendo, bueno, además está clarísimo que una de las labores más difíciles que hay es socializar niños y niñas. Soledad, muchísimas gracias por habernos acompañado, ya te dejo liberada, así que hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados aquí a la radio de la Universidad del Biobío y a toda su programación. Nos vemos en una próxima oportunidad, ojalá volver a tocar todos estos temas interesantes. Chao, chao.